Estás mencionando cosas muy interesantes. Por ejemplo, estás hablando del poder sanador de la palabra Señor. y estás hablando del niño interior. Son temas en los cuales, por lo que me has contado, has estado tú muy involucrado. En cierto modo, también sería una herejía decir, hablar de la palabra poética como una palabra sanadora, si se considera que en el arte contemporáneo se pretende que el arte no tenga ninguna función que no sea estética. Entonces, ¿qué pasa con la función terapéutica del arte? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la musicoterapia? ¿Qué pasa Claro. con la poesía como terapia? ¿Qué pasa con la expresión literaria como terapia, tanto en la actividad lectora como en la actividad escritora? Escribir es profundamente terapéutico, lo sepan o no los escritores de novela, de ficción, incluso de crónica, de cuento. Eh, y esto es un misterio que yo no termino que yo no termino de descifrar, tal vez con tu ayuda avance un poquito en eso. Porque, ¿cuál es este misterio de la palabra? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué descubres tú desde la poesía en relación con la naturaleza misma de la palabra? ¿Por qué ella es sanadora? ¿Por qué ella es cuerpo y no solo mente? ¿Por qué cuando hablamos de palabra ahora a la luz de la psicología transpersonal hablamos de cuerpo? No se supone que la palabra está vinculada es más bien con la razón, con el intelecto, y que por lo tanto no tiene ninguna vinculación con el cuerpo, porque también tenemos esta división de mente y cuerpo, de psicología y medicina, esta división entre los artistas y los terapeutas, cada uno Sí. escogiendo su esquina y prohibiéndole a los demás que se haga un diálogo interdisciplinario, transdisciplinario. ¿Cómo ves tú el misterio de la palabra desde desde tu actividad poética? Sí. Hay un pensador que me ha inspirado muchísimo en este encuentro con la palabra poética, que es Martin Heidegger. Eh, en 1937, más o menos, en ese tiempo, Heidegger escribió una conferencia que se denominó Hölderlin y la esencia de la poesía. ¿Qué Es un bello texto, encontramos? sí. Sí, este es un texto importantísimo para comprender el valor de la palabra poética. Entonces, ¿qué es lo que hace Martin Heidegger? Resucita a Hölderlin. Hölderlin estaba desaparecido del mundo prácticamente de la poesía, siendo, Recuérdanos un poquito, sobre todo pensando en en las personas que nos van a escuchar, quién era Holderlin para que un lector, una persona cualquiera que entre al canal, no se nos pierda. sí, mira, Hölderlin nace en Alemania en 1770. Él fue compañero de estudios de Hegel y Schelling. Fue un hombre muy formado en su mundo, en este romanticismo clásico que tiene profundas raíces filosóficas. Eh, en 1806 ingresa a una clínica mental y fue declarado en ese momento como un paciente incurable. Una familia lo acoge y vive con ella a los 36 años. Lo acoge una familia y vive con ella 37 años. Eh, Hölderlin muere en 1843, ¿no? Y en estos 30 y pico de años que vive con la familia, pues es un personaje, digamos, oscuro, ¿no? Considerado en su momento, pues un demente. Sin embargo, tiene unos momentos de lucidez impresionantes en los cuales escribe y prácticamente en el siglo XX, pues Hölderlin no tenía un gran valor hasta que lo desoculta Martin Heidegger. Entonces él hace un análisis en esta conferencia de Hölderlin y la esencia de la poesía, plantea unas palabras guía. Una de estas
palabras es la poesía como la más inocente ocupación. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué la poesía es la más inocente ocupación? Sencillamente porque el poeta se sale del lenguaje instrumental y simplemente permite que su imaginación se vincule a la cotidianidad de la vida. Entonces, pues ese es el sentido de eh, mirar la poesía como la más inocente ocupación. Es más, dentro de la modernidad del poeta es un ser inútil, no es productivo, ¿no? Es considerado pues una persona que se dedica a algo que no puede ser evaluado, que no entra en el seguimiento de la DIAN, hablando en términos cotidianos, ¿no? Es La difícil que DIAN la es la DIAN, agencia que cobra los impuestos aquí en Colombia. exactamente, es difícil que la DIAN le pueda hacer un seguimiento a los poetas, a las cuentas bancarias de los poetas, ¿no? Entonces, viene otra palabra guía, el lenguaje el más peligroso de todos los bienes, que es el habla. La palabra tiene una gran fuerza. La palabra es peligrosa porque tiene un poder que convoca, que mueve, que transforma. Entonces el ábrete sésamo, abre la cueva en Alibaba y los 40 ladrones. Es el poder de la palabra.